Buenas tardes, soy Flavio Rengifo y defenderé la postura que las elecciones deben volver a realizarse. Sostengo que el proceso electoral de 2026 adolece de vicios de origen tan graves que vulneran el artículo 31 de la Constitución, el cual garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en elecciones auténticas y libres, convirtiendo este proceso en una simulación que lesiona irreparablemente el Estado de Derecho. Vamos con los argumentos. Primero, no podemos hablar de continuidad democrática cuando las bases mismas del proceso están viciadas. El artículo 31 constitucional no es un saludo a la bandera, ni más ni menos. Exige que el voto sea libre y que los organismos electorales garanticen un proceso limpio. Continuar con comicios que arrastran irregularidades estructurales e interpretaciones arbitrarias de la norma no es defender legalidad, es convalidar un fraude procedimental. En segundo lugar, la falacia de la estabilidad jurídica sobre la legitimidad social, porque la postura de defender las elecciones como están argumentando predictibilidad es simplemente una ilusión técnica. ¿Por qué? Porque no existe seguridad jurídica real en un sistema donde la ciudadanía rechaza tajantemente la validez de sus candidatos y la transparencia del proceso. Las leyes y instituciones electorales están al servicio de la voluntad popular, no al revés. Y en tercero, la inviabilidad de las reformas vigentes para sanar el proceso actual, porque se ha argumentado con ligereza que las reformas aprobadas recientemente son suficientes para salvaguardar el proceso. No obstante, ninguna reforma legal en el papel puede convalidar una elección cuyo desarrollo ya se encuentra contaminado por la exclusión arbitraria de fuerzas políticas y la falta de garantías en la fiscalización. Doy por cierre que la verdadera defensa del Estado de Derecho no consiste en sostener a ciegas un calendario electoral defectuoso, sino en garantizar que cada voto emitido refleje fielmente la voluntad soberana del pueblo. Y anular y convocar a nuevas elecciones no es patear el tablero, al contrario, es aplicar los frenos de emergencia que la propia Constitución contempla para salvar a la República de un gobierno ilegítimo. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Dayana Cármenes y defenderé la postura de que las elecciones deben seguir como están. Sostengo que alterar las reglas del juego a mitad del camino o pretender desconocer los procesos vigentes vulnera los principios de constitucionalidad, de predictibilidad y retroactividad, sumergiendo al país en una crisis profunda que invalidaría los avances institucionales logrados y destruiría la estabilidad económica que tanto nos ha costado mantener. Modificar el marco normativo o anular procesos ya encaminados atenta directamente contra el principio de irretroactividad de las normas y la predictibilidad jurídica. Para que un Estado de Derecho funcione, las reglas deben ser claras y respetadas de inicio a fin. El Congreso ha aprobado 18 leyes enfocadas en la reforma electoral entre 2024 y el 2025. Estas están orientadas a fortalecer la transparencia y el financiamiento de los partidos. Interrumpir el proceso actual significaría deslegitimizar estas reformas en curso y admitir que la ley en el Perú se puede moldear según la conveniencia del momento. La validez y fortaleza de nuestro sistema actual no se mide en la ausencia de tormentas, sino en la capacidad de resistirlas. A pesar de que la inestabilidad política en este país es la prueba de que el marco institucional y legal vigente es el que lo sostiene, posee la resiliencia necesaria para blindar el motor económico del país de los vaivenes políticos. Romper las reglas electorales rompería también la confianza de los mercados, ahuyentando la inversión que sostiene el bienestar nacional. Además, ceder las presiones para anular o cambiar las reglas del proceso electoral sienta un precedente nefasto para el futuro de nuestra República. Si hoy permitimos que se alteren los mecanismos vigentes, abriremos la puerta para que en las siguientes elecciones cualquier sector político que se sienta insatisfecho con los resultados exija patear el tablero bajo la amenaza de generar caos. La democracia no consiste en cambiar las reglas hasta que el resultado nos guste. Consiste en respetar el proceso acordado. No defiendo el inmovilismo como un capricho, sino el respeto
a las reglas existentes como la única defensa real que nos queda frente a la anarquía. Cambiar las normas en plena marcha no soluciona la crisis, la multiplica. Trabajar, fiscalizar y mejorar el país dentro del marco de la ley y el orden actual es el único camino seguro para proteger el bienestar de los peruanos y el Estado de Derecho. La pregunta no es si el sistema actual es perfecto. La pregunta es si vamos a permitir que el capricho de unos pocos destruya la predictibilidad y el sustento de todos. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Medina y defenderé la postura de que el Perú no está preparado para sostener una democracia funcional y requiere un gobierno de estabilización que trabaje 20 años para aceptar las bases de un Estado de Derecho. Sostengo que la democracia representativa ha fracasado. La corrupción sistemática, la fragmentación política extrema y el colapso institucional han hecho imposible gobernar con eficacia bajo el esquema electoral vigente, y solo un gobierno de transición con horizonte a largo plazo puede garantizar la estabilidad de un país. En primer lugar, está la fragmentación política que destruye todo el plan del Estado. El Perú ha tenido más de 20 partidos en el Congreso y 10 presidentas en los últimos 10 años. Ningún gobierno ha llegado a consolidar prácticas públicas antes de ser devorado por las crisis existentes. Sin continuidad institucional no existe planificación. La necesidad no es accidental, es el producto lógico de un sistema de partidos prácticamente inexistente, donde las agrupaciones se crean y disuelven entre elecciones. En segundo lugar, la corrupción que ha vaciado las instituciones democráticas. Uno de estos casos es el caso de Lavajato, que reveló que la corrupción es un problema no solo entre individuos, sino entre todo el sistema, tanto el presidente como congresistas, jueces y fiscales involucrados. La confianza ciudadana en el Congreso no supera ni el 10%. Cuando las instituciones que sostienen la democracia están capturadas, el mecanismo electoral se convierte en una fachada que legitima la corrupción en vez de controlarla. En tercer lugar, la paradoja del crecimiento sin democracia funcional. El Perú registró el crecimiento económico más alto en Latinoamérica durante más de una década, precisamente mientras que su sistema político colapsaba. Esto demuestra que el desarrollo no depende de la estabilidad democrática, sino de la estabilidad institucional. Países como Singapur o Corea del Sur construyeron sus bases durante regímenes autoritarios de transición antes de consolidar la democracia. El orden es primero y la representación después. Como cierre, no defiendo la supresión de los derechos como un fin, sino como un medio temporal calculado para salvar al Estado peruano de sí mismo. 20 años de gobierno son un plan claro, con instituciones reconstruidas desde los cimientos, con una economía que incluya a todos y no solo crezca por sí sola, para que puedan entregarse a generaciones futuras de una forma sólida. La pregunta no es si la democracia es valiosa, sino que la pregunta es si podemos darnos el lujo de seguir eligiendo el caos. Bueno, con las intervenciones voy a responder a mi contraparte Mariana, que señala que, bueno, nos dice una receta radical, básicamente, ¿no? Ella quiere suspender la democracia por 20 años e imponer un régimen autoritario bajo la promesa de un orden mesiánico. Yo le pregunto a usted, señorita Mariana, ¿quién fiscaliza a un poder absoluto que se atornilla 2 décadas en el sillón presidencial? Nuestra estimada confunde la necesidad de orden institucional con la entrega ciega de nuestras libertades, y la historia peruana ya nos ha demostrado que esos proyectos siempre terminan en corrupción generalizada y violaciones a los derechos humanos. ¿En qué se basa su argumento? Principalmente en el fracaso del sistema actual. Y en eso coincidimos, no solo ella, no solo yo, sino todos los peruanos. Las elecciones de 2026 están viciadas, pero la solución no es dinamitar la República ni imitar modelos asiáticos inaplicables a nuestra realidad histórica. ¿Qué dice el artículo 45 de nuestra Constitución? Es claro, el poder emana del pueblo. La respuesta al colapso de una elección defectuosa no es la dictadura de largo plazo que Mariana defiende. La respuesta democrática es limpiar el proceso, corregir los vicios de origen y volver a convocar a elecciones complementarias limpias para que el ciudadano decida de verdad.
No destruyamos el Estado de Derecho con la ingenua ilusión que un autócrata nos lo devolverá en 20 años. Bueno, mi contraparte, Flavio, nos dice que la solución a la crisis es anular los procesos y volver a realizar las elecciones. Pero yo le pregunto, ¿volver a votar para llegar a dónde? Flavio propone presionar el botón de reiniciar como si un proceso electoral fuera un juego de azar y no un mandato constitucional rígido. Pretender que una nueva votación borrará mágicamente los problemas de fondo es una utopía peligrosa y se está confundiendo cambiar las fichas con arreglar el tablero y no son lo mismo. No defiendo un sistema perfecto, defiendo el respeto absoluto a la ley como la única barrera contra el caos. Mi contraparte Dayana nos dice que el proceso electoral debe continuar, pero le pregunto, ¿continuar hacia dónde? El Perú ha tenido casi 10 presidentes en 10 años, más de 20 partidos en el Congreso y una desconfianza ciudadana de más del 90% hacia el Parlamento. Defender un sistema que sigue como está es defender el caos institucional de la institución, dado que Dayana confunde continuidad con estabilidad y no son lo mismo. El artículo 44 de nuestra propia Constitución exige que el Estado promueva el bienestar general y garantice los derechos humanos. Ningún gobierno elegido democráticamente en los últimos años ha cumplido con este mandato. Si la democracia formal incumple la Constitución sustantiva, el problema no es la solución que propongo, el problema es el sistema que se defiende. No propongo destruir el Estado de Derecho, propongo reconstruirlo desde los cimientos, porque lo que tenemos hoy no es democracia plena, es una fachada electoral que legitima la corrupción que tenemos cada 5 años. Mariana afirma que yo estoy confundiendo continuidad con estabilidad, pero yo le devuelvo la pregunta. Entregar las riendas del país por 20 años a un régimen sin control, ¿hacia dónde nos estaría llevando? Se está confundiendo orden con sumisión y estabilidad con autoritarismo. Se está utilizando el desencanto ciudadano legítimo para justificar un salto al vacío, pretendiendo que la solución a una democracia imperfecta sea paradójicamente eliminar la democracia. Se es- Estoy defendiendo el único mecanismo legal que evita que el poder absoluto se quede para siempre. Mariana cierra su intervención preguntando si podemos darnos el lujo de seguir eligiendo el caos. Yo le respondo que el verdadero caos es firmarle un cheque en blanco por 20 años a un régimen autoritario con la ingenua esperanza de que algún día decida devolvernos la libertad. Para continuar, respondiéndole a mi contraparte Flavio, proponer repetir las elecciones. Pero repetir el proceso no va a curar la enfermedad, solo la va a posponer. Si el sistema de partidos está roto, si la institucionalidad está capturada, si los ciudadanos no confían en ningún candidato, ¿qué va a cambiar con una nueva fecha electoral? Absolutamente nada. Flavio cree que el problema es esta elección. Yo sostengo que el problema es el modelo completo. Países como Corea del Sur y Singapur construyeron sus instituciones bajo gobiernos de transición antes de llegar a la democracia que hoy tienen. El orden es primero, la representación después. No es retroceso, es la única secuencia histórica que ha funcionado. Bueno, Dayana, en contraparte, me acusa de querer presionar el botón de reiniciar, ¿no? Como si esto fuera un juego de azar, ¿no? Como si fuera un juego de computadora que uno da clic y se reinicia el proceso. Pero bueno, lo que ella no quiere admitir es que el juego actual está trampeado. Defender que el proceso siga adelante con graves vicios de origen no es madurez democrática. Compañera Dayana, por favor, eso es complicidad con el colapso institucional. Usted menciona la resiliencia económica, las reformas del Congreso, pero olvida que ninguna cifra de crecimiento del 3,3% va a sostener un gobierno que nacerá muerto por la falta de legitimidad popular. No estoy proponiendo anarquía, estoy exigiendo la aplicación rigurosa de los mecanismos de nulidad que la propia ley prevé para protegerse de procesos fraudulentos o defectuosos. Lo verdaderamente peligroso aquí para la seguridad jurídica es obligar al país a aceptar un resultado espurio. Las elecciones deben volver a realizarse porque la democracia no se define agachando la cabeza ante las irregularidades, sino exigiendo que las reglas se cumplan con limpieza absoluta.